Bendito Dios, quiero darte muchas gracias, Padre, nuevamente porque nos tienes aquí. Y quiero darte gracias porque, como hace unos días el hermano Hilario nos lo recordaba, nos lo enseñaba, Dios, prolongas tu misericordia. Dice tu palabra que tú no retardas tu venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que eres misericordioso, Padre, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre Santo, gracias por esa misericordia. Gracias, Padre Santo, porque no nos das lo que nosotros merecemos y mucho menos, Señor, nos das conforme a lo que nosotros hacemos, Dios. Todos los días tu misericordia se renueva para con nosotros, Dios. Y me has sido fiel y podemos comprobar, Padre, que pese a los problemas y pese a las circunstancias y pese a las adversidades, Dios, tú vas a estar con nosotros, has estado con nosotros y estarás, Señor, en un futuro también con nosotros, Dios, y eso es algo maravilloso. Padre Santo, permite que la iglesia de la quebrada, cada uno de nosotros, Dios, podamos crecer, confiar a plenitud en ti, Dios, y saber que y recordar, Señor, cada día que la salvación solamente viene de parte de ti, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Ayúdanos, Padre, a esperar en ti y ayúdanos a cada día, Señor, a agradecerte por todo lo bueno que tú eres con nosotros, por tus misericordias, Señor, por tu provisión, por la vida, como decía el hermano Hilario, porque tenemos la bendición de respirar y podemos alabarte, como en su momento también la hermana Emita nos recordaba el Salmo 150, Dios, y dice tu palabra que lo que respira te alabe, Dios. Te doy muchas gracias, Padre, por esa oportunidad maravillosa de respirar, de tener una familia que amamos, que nos ama, de tener una familia en la fe, Dios, que has redimido, has rescatado y que cada hermano, cada uno, Señor, de todas las edades, son un testimonio maravilloso y una bendición, Padre, y poder contar con ellos es algo de verdad inconcebible, Dios. Gracias, Padre, por la familia que nos has dado, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que nos une, que nos mantiene unidos y que nos ayuda, Padre, a seguir adelante. Gracias por tus promesas, Padre. Gracias por tus atributos, Dios. Y gracias porque eres Dios vivo, Dios eterno, Dios santo, Dios misericordioso, Dios amoroso, Padre, y porque has decidido y quieres, Padre, establecer una relación diaria con cada uno de nosotros a pesar de nuestra pequeñez, Dios, a pesar de nuestra insignificancia, Dios. Te ruego, Padre Santo, que tú nos bendigas en el estudio de tu palabra, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando y comenzamos a estudiar el Salmo 121. Me parece que el día de ayer comenzamos nosotros nuestro primer estudio acerca del Salmo 121. Hemos escogido algunos salmos que son de bendición para nuestra vida. Y este salmo, hermanos, especialmente este salmo, desde el Salmo 119 hasta el Salmo 133, ese lapso de salmos, 119 hasta el 133, se les conoce como salmos o cánticos graduales. Y uno puede entender mejor lo que la palabra de Dios enseña cuando uno puede imaginarse, puede recordar, puede leer, puede estudiar, puede investigar acerca de el momento en el que esos salmos fueron escritos. Esos salmos fueron escritos cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, habían dejado atrás la esclavitud, habían dejado atrás ese sufrimiento, ese dolor, esa amargura, donde ellos habían estado por muchos años, y entonces ahora están en un peregrinar. Todas las familias, desde los bebés, las mujeres, aquellas mujeres que a lo mejor estaban embarazadas, los ancianos, los hombres maduros, los adolescentes, los jóvenes, todo mundo iba en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos poner en nuestra mente esa imagen cuando vamos
en cada párrafo, en cada línea del Salmo 121. Comenzamos a estudiar ayer como el salmista, ¿verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes, y luego él se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Inmediatamente hay una respuesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y eso me llena a mí de gozo, me llena a mí de bendición, hermanos, porque aunque tú y yo no estamos en un viaje hacia la tierra prometida, hablando físicamente, sí estamos en un viaje hacia la eternidad. Y estamos nosotros también en un peregrinaje. Todos los días, hermano, los años que Dios nos preste de vida en esta tierra son solamente un peregrinaje que va a tener su llegada, su feliz término, cuando entremos a la bendita presencia de nuestro Dios. Aunque tú y yo no vamos a Jerusalén, no vamos a la tierra prometida, sí vamos a la Jerusalén espiritual, sí vamos a aquel lugar que el Señor nos ha prometido. Leíamos, ¿verdad? En alguno de estos días, Juan capítulo 14, dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez para que donde yo estoy, dice la Biblia, vosotros también estéis. Así que la palabra de Dios nos enseña que nuestro paso por esta tierra, hermanos, es un momento breve, es un momento solamente que no tiene absolutamente un punto de comparación con la eternidad. Y aunque nosotros estamos en esta tierra, hermanos, seguimos siendo peregrinos. Estamos de pasada, pero en este salmo, hermano, cuando vamos a este salmo, podemos comprender cómo el corazón de un peregrino se aflige, cómo el corazón de un peregrino va delante de Dios con sus deseos, con sus anhelos, cómo el corazón de un peregrino que además está afligido eleva el clamor a Dios, y ese clamor hace que la bendita y poderosa mano de Dios se manifieste sobre la vida de ese peregrino. Podemos ver en esta vida, hermanos, y pensando en ese peregrinaje que estaban haciendo el pueblo judío, podemos ver en esta vida, hermanos, hay situaciones complicadas. Ahorita estamos pasando por una situación complicada que ni usted ni yo escogimos, una situación complicada que es a nivel mundial, que está colapsando, ¿verdad? A nivel mundial, que está de alguna manera cambiando el modo de vida de países enteros, que está cambiando la vida familiar de muchos millones de familias que han sido trastocadas con esta situación. Familias donde se han quedado sin papá, sin mamá, sin algunos miembros de la familia. Familias que veía yo en las noticias que aquellos que están trabajando en favor de nuestra salud deciden ya no regresar a casa por no llevar, ¿verdad?, el virus a casa, y permanecen en sus camionetas, permanecen en otros lugares con tal de no contaminar a su familia. Estamos pasando por momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles nosotros debemos de elevar nuestra confianza y debemos de esperar con toda la certeza, hermano, debemos de esperar que el Señor se manifieste en nuestras vidas, y debemos de esperar que el Señor infunda aliento en nuestros corazones y podamos nosotros seguir adelante. En primer lugar, y lo hemos estado estudiando en estos salmos maravillosos, hermano, debemos entender que nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, hermano. Nuestro Dios es soberano. Y dice la palabra que todo lo que Él quiere ha hecho. Que absolutamente nada ni nadie puede interrumpir ni cuestionar lo que Dios hace, porque Él es soberano. Él es soberano. Y yo puedo aprender en este salmo que Él sigue siendo soberano. Y en cada página de la palabra de Dios puedo seguir confirmando y afirmando que nuestro Dios es soberano. Pero no solamente aprendo que mi Dios es soberano, hermano. Aprendo que Él nos va a socorrer siempre, 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 siempre. No lo dudes, hermano. Dios jamás nos dejará caer. Dios jamás nos dejará caer. Y cuando lo haga,
no será para que cada uno de nosotros quedemos destruidos, sino para que cada uno de nosotros aprendamos la lección, nos levantemos y caminemos en una vida mucho más pura, mucho más excelente, mucho más agradable delante de Dios. Es ahí donde cobra sentido la palabra de Dios que nos dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Debemos de confiar en Él, hermano. Debemos de recordar que Él nos guardará desde ahora y para siempre. Dios nos mantendrá con la fe suficiente para que en medio de la aflicción, hermano, tú y yo estemos firmes. Dios no nos va a quitar los problemas, pero algo maravilloso es que la palabra de Dios, de hecho, la Biblia promete que vamos a tener aflicción. El Señor Jesucristo mismo, despidiéndose de sus discípulos, dijo, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia nos enseña de lado a lado que nuestro transitar en esta tierra, hermano, es un transitar lleno de aflicciones, lleno de noticias inesperadas, lleno de cambios, lleno de esas situaciones donde a veces nosotros estamos en el valle de sombra de muerte. Pero el salmista se pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces inmediatamente él se responde a sí mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es en realidad ahí donde nosotros debemos de sentar y anclar nuestra alma. Dice el versículo 3 que nos corresponde estudiar el día de hoy. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Déjeme hablar un poquito de esta frase que habla el Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero. El Señor Jesucristo nos enseñó que los caminos son peligrosos. Recuerde esto, se lo voy a leer. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Acabo de leer Lucas 10, versículo 30. Señor Jesucristo utilizó los peligros de aquel momento donde Él estaba aquí en la tierra. Y son los peligros que hoy tú y yo podemos padecer. Peligros de ladrones, peligros de situaciones inesperadas. Y esto lo relató el Señor precisamente para hablar de el buen samaritano. Nosotros recordamos esa historia, la historia del buen samaritano. Pero ¿sabe algo, hermano? Los peligros son parte de todos los tiempos. Los peligros van a estar y los peligros van a permanecer, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel iba en ese peregrinaje, cuando ellos iban ahí en ese valle caminando con sus mujeres, con sus niños, con sus ancianos, ¿sabe algo? Podrían descender de los montes aquellos que querían hacer daño, salteadores, ¿verdad? Asesinos, ladrones, animales peligrosos, rocas resbaladizas junto a barrancos muy profundos, sendas en las que eran muy angostos y muy difíciles de caminar. Había piedras muy afiladas y si una persona caía hasta el precipicio, seguramente esa persona iba a quedar lesionada, quizá de por vida. Y toda la caravana, todo aquel viaje, todas aquellas personas iban a ver trastornado su viaje. No era como hoy en nuestros tiempos, hermano. A lo mejor si vamos a viajar una distancia grande, nos subimos a un avión y en espacio a lo mejor de unas 8 horas o un par de horas ya estamos del otro lado, unas 8 horas en el caso de tener una gran distancia, ¿verdad? Un par de horas, una hora en una distancia aquí mismo en nuestro país. O a lo mejor nos subimos a nuestro auto y vamos en una carretera, ¿verdad? Que pues todavía es algo que se puede soportar en automóviles modernos que nos llevan, que nos traen, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no era de esa manera. Y por supuesto, cuando el rey David escribió este salmo y los peregrinos van ahí en camino, tampoco era de esta manera. Por eso el salmista levanta su mirada y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, yo quiero hablar un poco acerca de no dará tu pie al resbaladero.
Pero para hablar acerca de no dará tu pie al resbaladero, hermano, yo te quiero invitar a que tú me acompañes en un momento que hemos leído, que hemos estudiado, que recordamos, que está en el libro de Éxodo, capítulo 14, para leer del versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 14, para leer del versículo 10 hasta el 16. Solamente vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Qué interesante. Se utiliza la misma frase del Salmo 121, ¿verdad? Los hijos de Israel alzaron sus ojos. Esto nos habla de que ellos están mirando que va a venir un peligro. Ellos están advirtiendo el peligro. El peligro cada momento está más cercano, ¿verdad? Y dice el versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. La Biblia nos dice muchas veces, de muchas diversas personas, hermano, que hubo temor en sus corazones. El temor es algo humano, el temor es algo real, el temor es algo que va a aparecer en nuestras vidas, y esta gente se llenó de temor. Por un lado viene el pueblo de Egipto en sus carros, con su gente de a caballo, ¿verdad? Por el otro lado solamente está el mar. Dice entonces que temieron, versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Déjame sacar algunas enseñanzas que yo puedo sacar de esta parte de la palabra de Dios. Dios no quitó el peligro. ¿Otra vez? Dios no quitó el peligro, hermano. Dios permitió que el peligro estuviera ahí. En su soberanía, Dios pudo haber movido el corazón de Faraón para que se quedara en su tierra, para que se quedara en su dolor, para que endechara a sus muertos. Pero Dios no quitó el peligro. En su soberanía, Dios permitió que Faraón con toda su gente de a caballo tomaran sus armas, tomaran sus arcos, tomaran sus flechas y persiguieran al pueblo de Israel. Dios no quitó el peligro. Pero aquí es donde está la enseñanza maravillosa, hermano. A pesar de que Dios no quitó el peligro, Dios salvaguardó al pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que ustedes vean dos actitudes, hermanos, dos actitudes diferentes, abismalmente diferentes, dos actitudes que cada uno de nosotros podemos tomar en estos momentos de dificultad. La primera actitud es la de todo el pueblo. Dice el versículo 10 que temieron, pero no quedaron ahí. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Sabe qué veo ahí, hermano? Yo veo muchos de nosotros mirando las circunstancias.
Yo veo a muchas personas mirando las posibilidades, el alcance, las facultades, la habilidad, lo que humanamente nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros nos concentramos en el peligro, dejamos de ver al Salvador. Cuando nosotros nos concentramos, ¿verdad?, en lo agudo de la prueba, en lo difícil de la prueba, en lo crudo de la prueba, hermano, dejamos de mirar a nuestro bendito Salvador. Por eso el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Viene de Jehová y siempre va a venir de Jehová. Yo quiero que tú examines, hermano, y también yo me examino, porque cada vez que voy a la palabra de Dios, soy confrontado con la palabra de Dios, y la palabra de Dios me desafía, me reta, me insta a ver dónde estoy yo parado, en qué posición estoy yo, y yo quiero que tú también te evalúes, hermano, y pienses en qué posición estás. ¿Qué es lo que estaban mirando estas personas? Estaban mirando lo físico, lo material, lo que se puede ver, lo que el ojo puede percibir. Pero vean, no queda ahí. Un hombre sabio que Dios escogió, que Dios formó, 80 años de su vida formándolo el Señor, porque Él tenía un propósito, preservándolo de una manera providencial, maravillosa, preservando a Moisés. Y vea el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no teman, no temas, no temas, no temas? Dios lo dice, ¿verdad? Una cantidad increíble de veces, no temas. Es la frase más repetida en toda la palabra de Dios. No temas, no temas. Dice Moisés, no teman, estén firmes. Dios pudo haber disipado el peligro, sí. Dios pudo haber disuadido el deseo de Faraón de ir tras los israelitas, sí, pero Dios no lo quiso hacer, porque Él es soberano. ¿Y qué más dice? Dice, estad firmes. Y me encantan las siguientes palabras de Moisés. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Para esas alturas Moisés había visto mucho. Para esas alturas Moisés había visto milagros de parte de Dios inconcebibles, sobrenaturales. Había visto a Dios, ¿verdad? Había hablado con Dios en la zarza desde que el Señor lo llamó. Y el Señor lo había revestido y lo había cubierto y lo había transformado. Y ahora Moisés tiene esa fe y tiene la fe suficiente para entender que Dios no le quitó, hermano, Dios no le quitó el problema, pero Dios sí lo guardó en medio de ese problema. Y dice, no es solamente para mí esta salvación, no es un asunto que yo pueda gozar, no es un asunto que solamente yo pueda disfrutar. Vea lo que dice, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vea el versículo 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros, dice Moisés, estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos. Dice la palabra de Dios, no dará tu pie al resbaladero. Y vea lo que dice el versículo 16, es muy interesante. Dice Dios, no dará tu pie al resbaladero. Recordemos que el pueblo de Israel va en ese peregrinaje, pero vea el 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Y luego dice dos palabritas. ¿Qué dice? En seco. ¿Por qué? Porque no dará tu pie al resbaladero. Cuando algo está mojado, imagínense el fondo del mar, cómo estará de resbaloso, ¿verdad? Mojado todo el tiempo. Quizá haya piedras, quizá haya otros elementos ahí, piedras lisas, piedras puntiagudas, piedras con filo. Pero el Señor dice, no dará tu pie al resbaladero. Y cuando vemos ese milagro, vemos que el Señor los hace pasar en seco.
Aunque los caminos de nuestra vida sean peligrosos, hermano, y dificultosos, aún estaremos en pie porque Jehová no permitirá que nos deslicemos. Si nuestros pies, hermanos, son guardados de esa manera, podemos estar seguros de que también serán preservadas nuestra cabeza y corazón. En el original, las palabras que nosotros encontramos en el Salmo 121, versículo 3, es una oración que se eleva, ¿verdad? No des mi pie al resbaladero. La preservación prometida de parte de Dios debe ser el tema de nuestra continua oración. Por eso debemos de orar, hermano, con confianza, porque aquellos que tenemos una comunión con Dios, sabemos que Él es nuestro guardador y que estamos seguros de todos los peligros del camino. Entre las alturas y las colinas que nosotros vemos que el pueblo de Israel iba andando, era algo maravilloso y era realmente un milagro de misericordia de parte de Dios, que aún en esos caminos nadie se pudiera resbalar y el Señor los estuviera preservando. El Señor los estaba cuidando. El único que nos puede mantener erguidos, hermanos, es nuestro Dios. Podemos seguir al mismo ritmo de nuestro camino. Es una bendición que Dios nos puede dar y es algo digno de la mano divina y de nuestra permanente gratitud delante de Dios. Cuando nosotros vamos a ese salmo, podemos ver que el salmo nos habla acerca de la preservación de cada creyente de manera particular. Él conoce nuestras peticiones, Él conoce nuestros problemas, Él conoce, hermano, aquellas piedras, aquellas situaciones que nos pueden hacer resbalar, pero Él es el pastor del rebaño, Él es el pastor de cada oveja y Él se encargará, hermano, de manera fiel de que ninguno de nosotros, ni siquiera los más pequeños, hermano, perezcan. Nuestros pies se moverán hacia adelante, pero no serán lanzados al derrumbe jamás. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero. El Señor nos está guardando. Y cuando vienen los problemas, y es probable que el Señor permita que vengan muchos problemas a nuestra vida, hermano, es ahí donde debemos de guardar esta promesa y aferrarnos a Dios. No termina ahí, sino que dice, ni se dormirá el que te guarda. Déjame decirte que tú y yo no podríamos estar aquí ni siquiera un minuto si nuestro guardador se durmiera. Lo que necesitamos de día y de noche, el Señor lo provee. Ni un solo paso, hermano, puede ser dado con seguridad si el Señor no nos está guardando. Dice el Salmo 127, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es algo maravilloso, hermano. Él es el cuidador vigilante, el que guarda a Israel, que te guarda a ti, que me guarda a mí, dice su bendita palabra, no dormirá, nunca lo hizo, nunca lo hará, porque nunca está cansado. No solo no duerme, hermano, no tiene la más mínima intención, ni siquiera la inclinación de dormir. Qué interesante. Cuando a nosotros nos sucede algo inesperado, a veces decimos, es que me dormí. ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase? Es que me dormí. Y utilizamos esa frase. Yo me dormí hace un tiempo, hermanos. Nos metimos a un estacionamiento y a algunos de ustedes les platiqué. Nos metimos a un estacionamiento. Mi hijo Joel llevaba su computadora y me dormí. La dejó en el coche. Nos metimos a una tienda y cuando salimos, cristal roto, no computadora, ¿verdad? A pesar de que era un estacionamiento de una pequeña plaza aquí cerca de casa. ¿Qué sucedió? Me dormí. Me dormí, hermano. Y usted puede decir, a veces no nos tardamos nada, pero nos dormimos y en ese, ¿verdad? Parpadear, viene una tragedia, viene una situación, viene algo inesperado. Qué hermoso pensar que nuestro Dios no se duerme. Qué hermoso es pensar, hermano, que Él está como una atalaya. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esa figura de los atalayas, hermano, es muy interesante.
Los atalayas estaban puestos en todas las ciudades, en los 4 puntos cardinales, en un lugar alto para vislumbrar hacia todo el territorio. Lo podían vislumbrar de manera perfecta. Cuando venían que algún enemigo, que algún pueblo venía armado, venía para hacer la guerra, ellos inmediatamente tocaban la trompeta, las puertas de manera inmediata eran cerradas y el pueblo se preparaba para el combate. Qué hermoso es pensar en nuestro Dios como una atalaya que nunca duerme, que está mirando nuestras vidas, que está mirando nuestra familia, que está mirando nuestro corazón, que está mirando nuestros pensamientos, que aún se compadece de nosotros, que aún dice la Biblia, se acuerda de que nosotros somos polvo. Qué hermoso es pensar, hermano, en Dios como aquel que no duerme. Dios es el atalaya de sus santos. Cuando los peligros se levantan a nuestro alrededor, nuestro preservador está despierto y no permitirá que seamos tomados desprevenidos. No hay agotamiento o fatiga que haga que nuestro Dios se duerma. Sus ojos vigilantes, amado hermano, nunca se cierran. Nunca se cierran. No sé qué le causa a usted, pero a mí me causa, puedo entender perfectamente cuando el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Puedes descansar en paz. Puedes ir a la cama con toda la tranquilidad, la serenidad, la paz y saber que hay un guardián, saber que hay una atalaya, saber que hay un Dios todopoderoso cuidando, protegiendo, velando por tu bienestar. Versículo 4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando una verdad es consoladora, hermano, debe ser repetida. Es demasiado rica esta verdad como para ser limitada a una sola línea. Sería bueno que siempre, hermano, siempre nosotros podamos imitar al dulce cantor de Israel y permanezcamos por un buen tiempo examinando, analizando, aprendiendo, estudiando las doctrinas de la palabra de Dios y sobre todo una doctrina que destaca y extraer la miel y todo el contenido de esa enseñanza que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Es un glorioso título que los hebreos le dieron a nuestro Señor, el guardador de Israel. Es precioso pensar, hermano, que no hay forma alguna de inconsciencia que nos pueda robar su presencia. Ni un leve dormitar, ni un profundo sueño nunca permitirá que la casa se vea violada por el ladrón silencioso. Siempre nuestro Dios está vigilante y percibe de manera inmediata cualquier intruso y cualquier problema que se avecina. Este es un tema para maravillarse, hermano, para nuestra atenta consideración, porque la expresión he aquí es puesta como una señal en el camino. Israel caía dormido profundamente, pero su Dios siempre estaba despierto. De la misma manera, hermano, hay algunos hermanos, recuerdo hace un tiempo tuvimos una campaña médica, necesitamos un material para ir a San Juan del Río y un hermano de otra congregación me dijo, hay que ir a buscar a tal hermana porque necesitamos las llaves para sacar los instrumentos, ¿verdad? Y sacar el equipo que nos vamos a llevar. Hermanos, de verdad que fui y casi derribaba la puerta. De verdad, casi derribaba la puerta. 7 de la mañana, toque y toque y toque y casi derribando la puerta y la hermanita nada que se despertaba. Después de un largo tiempo, hermano, la hermanita se despertó y le dije, oye hermana, tú no te duermes, tú haces un ensayo de la muerte, ¿verdad? Porque realmente su sueño era muy profundo. Podemos dormir de esa manera. Podemos hacer un ensayo de la muerte y siempre saber que Dios nos está cuidando. Dios nos está cuidando. Puede ser que Dios no quite los problemas, hermano. ¿Se acuerda de Pablo? Dice, me ha sido
dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas que Dios no va a quitar, hermano, pero nos va a dar la fortaleza para pasar por ahí. Así como somos de indefensos, hermano, así como somos de dependientes. Por eso el Señor nos comparó con ovejas, porque la oveja es indefensa. Y así como nosotros somos, hermano, tenemos que recordar esta palabra maravillosa, Él guardará tu alma, ¿verdad? La palabra guarda está llena de significado. Dios nos protege. Como un hombre rico guarda sus tesoros, como un capitán guarda una ciudad con una gran guarnición, como un guarda real cuida la cabeza de su monarca. Si pensamos por un momento en este versículo y que es una oración, esta es la respuesta que afirma el tema exclamado: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué hermosas son estas palabras, hermano. Este cántico expresa la seguridad. Este cántico expresa la esperanza, la protección de día y de noche. Él no solo hizo los montes, sino también los cielos y la tierra, y nunca debemos de confiar en un poder menor al de Dios. Él no solo es todopoderoso, hermano, sino que también vela por cada uno de nosotros. Nada lo desvía, nada lo disuade. Estamos seguros, nunca dejaremos de necesitar el incansable cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Nunca, nunca dejaremos de necesitar ese cuidado maravilloso de parte de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar con algo que quiero compartir contigo. Si no tendríamos problemas, hermano, fíjate bien, si no tendríamos problemas, no veríamos el socorro de Dios. Si el Señor no hubiera permitido que Faraón se endureciera y saliera con sus carros y con su gente de a caballo, Israel nunca hubiera visto ese milagro, la salvación de Dios. ¿Y sabe qué? Si no vemos los milagros de Dios, si no vemos la protección de Dios, si no vemos ese cuidado meticuloso y seguro de parte de Dios, no vamos a Él, no vamos a Él. Así que los problemas son necesarios, porque en los problemas vemos a nuestro Señor. Vemos su mano misericordiosa, vemos cómo Él abre caminos donde no los hay. Vemos cómo Él mueve los corazones de la gente y vemos cómo Él hace cosas de verdad maravillosas, inexplicables. La única explicación a la que nosotros podemos regresar es: Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Se acuerdan de ese hombre ciego? Juan capítulo 9 me parece que es. Le preguntan: ¿cómo es entonces que tú ves? ¿Quién te sanó? Dice: yo no sé, ni siquiera sé quién me sanó. Hay una sola cosa que yo sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Por qué? Porque en los problemas podemos ver la manifestación de Dios, el poder. Así que yo te invito a memorizar este salmo, pero más allá de memorizarlo, aterrizarlo en nuestras vidas diarias. ¿De dónde vendrá mi socorro?, preguntó el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que Él no se duerme, hermano. Usted y yo en un rato vamos a ir a descansar y quizá más de uno hagamos un ensayo de la muerte, ¿verdad? Pero el Señor nos seguirá cuidando, nos seguirá protegiendo. Y alabamos su excelso nombre solo por eso. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias
por esa confianza que nos inyectas cada día, en cada página, en cada historia, en cada momento, en cada recurso que utilizaste y cómo manifestaste tu poder, Señor, desde el primer versículo, en el principio que creaste los cielos y la tierra, Señor, y hasta el último, Señor, cuando tú vengas, y vengas con poder, y vengas en gloria, y vengas majestuoso, y toda rodilla, Padre, se doble, y siempre vamos a admirar tu poder y tu grandeza. Padre, en los momentos que somos como el pueblo de Israel, en los momentos que nos concentramos en el peligro y no en la salvación, Señor, ayúdanos a cambiar la perspectiva. Ayúdanos a concentrarnos en la salvación. Ayúdanos más aún, Padre, a concentrarnos en el Salvador, en el Dios soberano, en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, en el Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra vida y también, Padre, está segura nuestra eternidad, porque tú eres fiel, Padre. Gracias, Señor, porque no vas a dar nuestro pie al resbaladero. Gracias, Señor, porque no duermes y nos vigilas y nos mantienes. Gracias, Padre, por no adormecer, ni siquiera parpadear, Señor, ni siquiera distraerte, ni disuadirte de ese cuidado que has decidido tener para con nosotros, porque nos amas con amor eterno, Señor. De verdad, Padre, de verdad no somos dignos, no somos dignos, Padre, pero eres maravilloso. Gracias, Padre, por ser así. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Padre, por acordarte que somos polvo. Gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Que tu nombre sea glorificado por toda la tierra, Padre. Que las rodillas se doblen, Padre. Que la gente que no te reconoce te reconozca, Padre. Que dejemos a un lado nuestra soberbia, nuestra jactancia, nuestro orgullo, Dios, y volvamos delante de ti, suplicándote, Padre, misericordia y perdón. Te lo rogamos, Padre. Bendice nuestro pueblo, bendice nuestra tierra, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, los mayores, los pequeños, los que están los que estamos en el grupo de riesgo, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y sobre todas las cosas, Padre, como hace rato Maite lo decía, permítenos seguir llevando tu bendito evangelio, Padre, a las personas que viven sin ti, sin esperanza. Ayúdanos, Padre, a compartirles que en ti hay esperanza, que en ti, Señor, hay tranquilidad, que en ti hay grande bonanza, Padre, que en ti, Señor, hay también una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, Padre. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos, sé propicio a nosotros, Dios, somos pecadores. Hemos fallado, hemos ofendido, hemos hecho muchas cosas que están mal delante de tus ojos, Dios. Perdónanos, perdona nuestro país, perdona nuestra tierra, perdona nuestro mundo, Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos por atentar por cosas tan sagradas, tan sublimes como la familia, Señor. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Te lo suplicamos, Padre. En Cristo Jesús.